Antes de comenzar a hablar de un transformador monofásico, un transformador trifásico, los circuitos equivalentes, las conexiones, primero vamos a hablar sobre los principios básicos de la operación del transformador. ¿Por qué utilizar transformadores de potencia en los sistemas de potencia? Primero que todo, repasemos qué es un transformador. Un transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, sería igual a la potencia que sostiene la salida. Entonces, un caso de estudio. Supóngase que se desea determinar 2000 megavatios de una central eléctrica que genera una tensión de 20 kilovoltios a un centro de carga ubicado a 500 kilómetros de distancia de la central utilizando solamente una línea eléctrica trifásica. Entonces tenemos que determinar las dimensiones, peso y costo de los conductores. En este caso el cobre y el aluminio, las pérdidas de transmisión y las caídas de tensión. Entonces, para ello necesitamos hacer el empleo adecuado o el diseño de algún transformador que nos permita cumplir con ese caso de estudio. Entonces, algunas características de los conductores de alambre: tenemos cobre duro, aluminio duro, aleación de aluminio, tenemos algunas la naturaleza de estos materiales, el peso específico, el diámetro, carga de rotura y el modo de elasticidad. Resistividad a 20 grados centígrados, y a partir de estas características de los conductores se puede elegir estos materiales constructivos. Aquí tenemos la densidad de corriente en amperios por milímetros cuadrados en el cobre, la sección nominal para estos diferentes milímetros. En estos diferentes milímetros tenemos estas densidades de corriente. Recordemos que la densidad de corriente se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Entonces debemos tener en cuenta estas características del cobre y del aluminio y las aleaciones de aluminio respecto a las densidades de corriente. Entonces supóngase que se desea transmitir 2000 megavatios de una central que genera una tensión de 20 kilovoltios a un centro de carga ubicado a 500 kilómetros de distancia de la central utilizando solamente una línea trifásica. Entonces tenemos que la potencia en megavatios es de 2000, la tensión en línea es de 20 kilovoltios, la corriente de línea sería este valor que tenemos aquí y la densidad de corriente. Seleccionamos este valor que tenemos aquí. Las líneas son aproximadamente de 2 milímetros cuadrados, las líneas de cobre. La sección del conductor es este valor que tenemos aquí, la densidad de corriente de 2, y aquí tenemos la sección del conductor, milímetros cuadrados, y tenemos 2 amperios por milímetro cuadrado. También tenemos el diámetro, la masa total del cobre en kilos, el costo del cobre, según dólares por kilo, o sea, sería una cantidad considerable. Y el costo total del material en dólares sería este precio bastante caro, que podría ser costeado por alguna empresa de electricidad o por alguna entidad gubernamental. La resistividad del cobre a cierta temperatura, tenemos este valor, la resistencia de un conductor por 500 kilómetros,
las pérdidas totales y la caída de tensión ómnica. Esto es un cálculo muy aproximado para tener idea del orden de las magnitudes involucradas según las tablas que acabamos de ver. Entonces, como conclusión, ya que estos datos son un poco absurdos, ¿qué tenemos como conclusión? Que existen límites técnicos y económicos para transportar la energía eléctrica o entregar cierta cantidad de potencia eléctrica dependiendo de la distancia y el valor de tensión de transmisión. También para aumentar la potencia transmitida y la distancia hay que aumentar la tensión por medio de uso de transformador. Por eso, cuando salimos de las centrales hidroeléctricas, la potencia generada, la generación de potencia en una central hidroeléctrica, a la salida hay transformadores que aumentan la potencia para poder transmitirla a largas distancias. Entonces, para ello se utiliza el empleo de los transformadores que necesitan aumentar la tensión. Esa es la mayor aplicación de estos transformadores de potencia. Y otra conclusión es que para que funcionen los transformadores se requieren de sistemas de corriente alterna. El transformador es un equipo de conversión de energía que permite transformar, transferir o intercambiar energía eléctrica alterna desde un punto de sistema con nivel de tensión dado a otros niveles de tensión. Esto se logra mediante la interacción de dos o más devanados acoplados magnéticamente por un núcleo. El elemento en donde se produce el intercambio de energía se denomina parte activa. Aquí tenemos las partes relevantes de un transformador de potencia. Estos transformadores tienen terminales, fíjense la distancia o lo grande de los terminales, tienen un tanque, está la parte activa, los radiadores y ventiladores para la refrigeración, el sistema de refrigeración y los tanques conservadores de aceite. No está de más decir que el trabajo del aceite, su función principal sería el aislamiento y la eliminación del calor que se produce en el transformador. Aquí tenemos la evolución de las tensiones en kilovoltios y potencia de los transformadores de potencia. Aquí a partir de estos años, a partir de los años, vemos que se han ido construyendo de una manera que manejan una mayor cantidad de voltios y de potencia, de tensiones y de potencia, perdón. La parte activa se define como un núcleo magnético con devanados de alta, baja y terciario. Aquí tenemos los devanados, tenemos un cilindro aislante, el yugo, estos son los núcleos, estas son las columnas, el yugo, aquí tenemos el devanado de baja tensión, y este sería el devanado de alta tensión. Esto se va, entra y sale de la pantalla. Y esta es la parte activa de un transformador tipo columna. Aquí tenemos cómo luce en la vida real, vemos cómo se enrolla y este sería el ensamblaje de la parte activa del transformador de potencia tipo columna. Esto luce que es un transformador seco, la construcción de un transformador seco. Aquí tenemos el corte de un transformador de potencia tipo acorazado, donde tenemos las bobinas, aceites, el circuito magnético, el núcleo, los terminales. Ahora hablemos sobre la parte activa, la identificación de los vanados. Cuando hay que identificar físicamente o constructivamente a los devanados, hay que nombrarlos según su nivel de tensión de diseño.
Para un transformador de 3, lo correcto es definir los devanados como alta tensión, media tensión y baja tensión. En el caso de los devanados, simplemente se identifican como alta y baja tensión. Con esta pequeña introducción sobre los transformadores, termino este video y los invito a continuar con el estudio de los transformadores en el próximo video, donde comenzaremos hablando del transformador monofásico. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar con el próximo video.